el intestino delgado, técnicas de imágenes o de examen abdomen simple, examen varitado, enema intestino delgado, resonancia magnética nuclear, arteriografía, ultrasonido y TAC son las técnicas que más se utilizan. El examen final está marcado para el día 29. Ahí está en el horario que yo le pasé en el grupo. Por favor, es importante que ustedes revisen. Bueno, siempre debemos de realizar estudios también varitados a este órgano. Generalmente ocurre en el intestino muchas dilataciones o si no compresiones. Puede ser muchas veces de ellos dilataciones de factores mecánicos. Puede ser también por causas orgánicas o por intervención quirúrgica. Pueden ser también por engrosamiento de sus pliegues, líquido, sangre de su interior. Puede ser por infiltraciones celulares, neoplásicos, inflamatorios, granulomatosos. Aquí entonces vemos todo el recorrido y todo el trayecto del intestino delgado. Como vemos que hay zonas que no están bien pintadas por el contraste. Vamos a encontrar más partes de aire en esta zona aquí. Cuando encontramos una rigidez del intestino, generalmente se forma en partes aisladas del intestino. Puede ser por un tipo de hemorragia, por una infiltración de la pared, ¿verdad? Por una isquemia mesentérica, por un tumor. Movemos aquí y aquí. Vean, el intestino bien está pintado aquí, correctamente viene aquí, y aquí esta pequeña zona ya disminuye. Viene aquí normal, se ensancha y aquí se pone fino de vuelta, cuando presenta estrecheces. ¿Ven? O a veces cuando presentan nódulos, puede presentar en grano de arena, puede ser bili distendido, infiltración, se puede usar nódulos, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, Ezio? Error tipográfico. Vemos aquí los nódulos, aquí está un nódulo, perfectamente, porque no absorbe el bario, ¿verdad? El nódulo no absorbe el bario. Voy a revisar la pregunta 4. Vemos aquí las separaciones de asa. Muchas veces ocurre por las afectaciones mesentéricas, inflamaciones, infiltraciones benignas, malignas, muchas veces por los tumores. Las asas muchas veces se separan por tumores. Divertículos o pseudodivertículos, vemos aquí. Unos tipos de divertículos que se ve y no es muy frecuente y es una anomalía congénita, es la diverticulitis de Meckel, del intestino delgado. Justamente se debe a la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Hay una distensión hay la zona distal del ileo, donde se ve en la válvula ileocecal. Es muy difícil de detectar. Vean aquí. Cómo se ve zonas de aire cuando se ve divertículo de Meckel. El ilio pulmonar derecho es más alto que el izquierdo, tendría que ser. Eso. El ilio pulmonar derecho es más alto que el izquierdo. Ese es falso, porque el izquierdo es más alto que el derecho. Sí, ya di la respuesta porque si así está la pregunta, tenía que ser ilio pulmonar derecho más alto que el izquierdo. No, el ilio izquierdo es más alto que el derecho.
Ahí ya le digo, ahí ya 2 puntos ya se ganaron. Bueno, síndrome de mala absorción podemos ver también. Se pueden asociar con linfadenectasia, infecciones, divertículos, lesiones inflamatorias, vasculares, arteritis, diabetes, una batería de enfermedades que podemos encontrar justamente dilataciones, hallazgo más frecuente y más importante, hipersecreciones, segmentación de presencia de masas, ¿verdad? O Molush, que es el signo del molde, ¿verdad? Aquí vemos síndrome de mala absorción, como el vario pasa, rapidísimo pasa, y no le dibuja mucho, ¿verdad? Muestra dilataciones intestinales con grandes acúmulos de contraste. ¿Por qué va a ocurrir grandes acúmulos de contraste? Porque no absorbe, ¿verdad? Y generalmente el intestino tiene que absorber una parte del contraste. ¿No? Pequeños acúmulos separados entre sí también se suelen ver. Síndrome de mala absorción, veamos. Hay zonas que se absorben, zonas que no. Vean cómo se ve. Pliegues en el yeyuno. Muy característico de enfermedad de Witte. Luego tenemos la enteritis, que puede ser lesiones inflamatorias no específicas, puede ser infecciosa, se puede deber a una isquemia, a una enteritis eosinofílica o pseudomembranosa. Y una enfermedad que aparece bastante también, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad de diagnóstico casual. Ocurre mucho por el engrosamiento de la pared. A veces la enfermedad de Crohn es una enteritis y a veces se confunde con una oclusión intestinal. Y cuando el cirujano agarra, opera y ve que es una enfermedad de Crohn. Justamente son por edemas persistentes de las asas intestinales. ¿Sí? Algunas veces puede producir ulceraciones o en sus fases tardías puede producir ulceraciones redondeadas y ovaladas, ¿verdad? Puede presentar también espasmo, edema, o sea, es una enfermedad muy, muy difícil de diagnosticar, por eso es de diagnóstico casual. Y uno de los signos que se ve bastante también es el signo de la cuerda en el estudio. Y vemos enfermedad, semiología, una enfermedad de Crohn, lesiones nodulares son lo que más van a ver aquí. Miren aquí. Signo de la cuerda. Y está. Aquí, el signo de la cuerda. Intestino delgado. Y las partes infecciosas, pues, ileitis por Yersinia. Se suele ver mucho en la parte distal del ileo. Puede tener un patrón nodular, difuso. Puede tener separaciones de las asas. Puede tener úlceras aftosas, úlceras grandes. Luego tenemos también las infecciones por la tuberculosis, que le llamamos la enteritis tuberculosa. Se ve también en el ileo terminal y entre el ciego, que son las áreas más frecuentes. Muchas veces no tienen un patrón o una evidencia radiológica para ver una enteritis tuberculosa. Y otro tipo de lesión infecciosa tenemos las isquemias segmentarias, que es el infarto intestinal, secundarias a lesiones ya sean intrínsecas como extrínsecas, ¿verdad? Que pueden presentar un patrón edematoso, ¿verdad? Muy variable. Luego tenemos la parasitosis, que anteriormente o en países donde no tiene muy buena higiene para la alimentación, se ve mucho lo que es la ascaridiasis. A veces el ascaris se puede ver también en el estudio. ¿Por qué se puede ver el ascaris en el estudio? Porque el ascaris, él come el bario, se alimenta del bario, por eso. Dice acá, un paciente para solicitar una imagen pedía al mismo que esté en ayuno. Sí, el paciente tiene que estar ya en ayuno, la preparación con el bario, y se le hace que él trague en el momento, él traga. Bueno,
Y los tumores, que no puede faltar los tumores, ¿verdad? Muchas veces son asintomáticos los benignos. Se puede encontrar en autopsias. A veces el paciente muere y nunca supo que tuvo un tumor. Más frecuentes son del duodeno. Puede ser intraluminales o extraluminales. Puede ser pediculados o no. La lesión del leiomioma se ve más en el yeyuno. Los lipomas puede ser muy frecuentes en el íleo. Son un poco redondeados. Luego tenemos los hemangiomas, más frecuentes en el yeyuno. Masas más o menos redondeados, que va a ser intraluminales o intramurales. Vemos aquí, tumor submucoso del intestino delgado, es este que está aquí. Los defectos de represión, aquí, veamos. O sea, produce una compresión y una especulación de los pliegues. Por un hemangioma del intestino delgado. Los tumores malignos, muchas veces los linfomas, son los más frecuentes del intestino delgado, que son nódulos múltiples que podemos encontrar en el intestino, generalmente en el íleon. Es la forma infiltrante el más frecuente. Tiene engrosamientos difusos, puede tener masas, presenta una forma endoexoentérica. La forma endoexoentérica son grandes áreas de ulceraciones y fístulas que se pueden comunicar entre sí, que están muy cerca y adyacente entre los intestinos. Vemos aquí una infiltración difusa en el duodeno y en el yeyuno, con una pérdida total de sus pliegues y mucha separación de las asas. Aquí vemos tipo una forma aneurismática esofítica, yeyuno distal, dilatación muy marcada del asa. Realmente el intestino es fino, ¿verdad? Cuando está muy dilatado, ya vemos una patología que puede ser. Y entre los tumores malignos, justamente vemos el leiomiosarcoma, 10% de los tumores, y son intraluminales. Vemos aquí, leiomiosarcoma. Un tumor fuera de la luz. Adenocarcinomas. Generalmente el adenocarcinoma va a presentar una lesión estenosante. Puede ser corta, irregular, la mucosa puede ser borroso, o puede ser un paso abrupto de mucosa sana a una zona afectada. Puede tener ulceraciones frecuentes. Vemos aquí, vean. Viene el contraste, ¡pap! Deja de pasar, después pasa un poquito de contraste otra vez. Y hay dilatación del intestino. Estenosis irregulares. Vean, estenosis aquí, pasa aquí, estenosis aquí, bien. Sería un carcinoma primitivo el yeyuno. Los carcinoides son de células cromafines, ¿verdad? El 20% ocurre en intestino delgado. En la radiografía se suele ver presencia de una masa pequeña, bien definida en la parte submucosa, más hacia el íleon terminal. Bueno, como el intestino grueso. Para estudiar el intestino grueso podemos utilizar abdomen simple, enema, una resonancia, terografía, TAC, ultrasonido y colonoscopía. Tenemos alteraciones congénitas que podemos ver que existen, que son las duplicaciones del colon. Son muy infrecuentes. Se suele diagnosticar en la infancia en el niño. ¿Sí? Tenemos aquí enema varitado, doble contraste. Segunda asa del colon sigmoide, caudocraneal. Vean. Y hay otro. Colitis ulcerosa. Se puede diagnosticar ese porque existen presencia de edema y perenia en la mucosa, ¿no? Va a tener apariencia granular por esas erosiones superficiales. Úlcera de botón de camisa, le llamamos a eso.
Estas son las ulceraciones que presenta. ¿Vean? La colitis ulcerosa. Ulceraciones en botón de camisa, en el colon descendente y en el transverso. Se puede hallar pseudopólipos, fase subaguda. Puede existir pólipo inflamatorio en las tardías. En fase de remisión se encuentran pólipos postinflamatorios pequeños, filiformes. Presencia de fibrosis, hipertrofias musculares. Vemos aquí. Colitis ulcerosa quemada. Hipertrofia de la pared. Acortamiento del colon. Y la estrechez de luz. Típica imagen de tubo de plomo esto. Esta es la imagen de tubo de plomo, se llama. Bueno, y una de las complicaciones que puede presentar es el megacolon, que es lo más importante que se puede ver con la radiografía simple, el megacolon. Es muy grave, es mortal, ¿verdad? Se ve mucha dilatación marcada del colon con los transversos. Se ve destrucción de la mucosa, imágenes huele al dedo. Muchas veces la estrechez puede ser benigna. Aquí movemos las lesiones. La diverticulitis sí se puede mirar. La diverticulitis se va cuando se forma el vario, cuando se coloca el vario, el contraste, él le dibuja a la diverticulitis. Y después se utiliza el diagnóstico por colonoscopía también, ¿verdad? Aquí en esta imagen vemos un megacolon que se había retirado, vean, gigantesco el colon. Y volvemos otra vez a la enfermedad de Crohn, colitis granulomatosa de Crohn se llama. Muchas veces se ven a partir de la segunda y cuarta década de vida. Una patología inflamatoria anal, tiene fístula persistente, tiene ulceración en la región ileocecal, puede ser penetrantes, perforantes, puede convertirse en cáncer. Aquí vemos colitis granulomatosa. Úlceras más o menos redondeadas. La fase atípica tipo de empedrado, vean, parece piedrita se colocó tipo empedrado. En la colonoscopía, ¿cómo se ve? La colitis infecciosa tuberculosa. La tuberculosis generalmente nosotros asociamos con enfermedades pulmonares, pero también existe la tuberculosis del intestino, la tuberculosis de la columna vertebral también. Y es que una de las variantes que puede ser colitis tuberculosa sin lesión torácica, ¿verdad? Se puede ver una obstrucción completa por la lesión hipertrófica que puede presentar. La válvula ileocecal está afectada, fibrosis, retraído. Vemos aquí. Extravasación de vario por la fístula. Esto es extravasación de vario. Vean, esto es el líquido que sale fuera del intestino, del colon descendente, con una colitis tuberculosa. Luego tenemos otro tipo de infecciones, ¿verdad? Por la gonocócica, que pues se llama proctocolitis. Produce espasticidad de la mucosa, pérdida de la distensibilidad. Tenemos la tipo colitis herpética, linfogranuloma venéreo, las parasitarias, por radiación, isquémicas. Tenemos tipos submembranosas por Clostridium. Vamos a ver
Una imagen aquí vemos de la colitis pseudomembranosa por antibióticos. Vean lo que produce los antibióticos, también lo que pueden producir. Una extensa afectación del colon transverso, la flexura y el descendente. Huellas de dedo se llama. Parece que alguien metió su dedo acá, vean así. Así se llama, huellas de dedo. Desaparición. Como se ve en la colonoscopia. Y luego tenemos la diverticulitis o enfermedad diverticular. Son pequeños saquitos que pueden ser de 2 centímetros, de 5 milímetros, ¿verdad? Son enfermedades pseudodiverticulares también, conocidas como predivertículos. Se presentan muchos espasmos en el colon distal. La mayoría de los divertículos, las enfermedades diverticulares, se van a presentar en la región sigmoidea del colon y son muy numerosos en la parte descendente y sigmoidea. Puede haber divertículos que produzcan un colon espástico cuando son de mucha cantidad, o sean divertículos masivos. Espasmos pueden estar asociados a importantes divertículos. La diverticulitis va a ser la inflamación de ese divertículo, ¿verdad? Van a haber presencia de microperforaciones o abscesos en algunas zonas, ¿verdad?, de la luz. Se puede encontrar fístulas, puede haber diseminación de gérmenes porque sale hacia afuera, hacia la parte de la cavidad abdominal. Aquí diverticulitis colónica, fase de relleno. Este es un divertículo. ¿Cómo se ve? El paciente siempre, cuando se va a realizar estos estudios, tiene que estar en ayuno y realizar el vaciado intestinal. Siempre tiene que estar así el paciente para poder realizarse. Y las lesiones polipoideas pueden presentar pólipos neoplásicos, benigno o maligno, síndrome de poliposis intestinal. Como vemos aquí, defectos de represión diferentes ocupando la totalidad del colon. Aquí vemos una flecha. La enfermedad de Crohn no tiene cura. Muchas veces se opera y se retira toda esa parte. Carcinoma del colon, ven aquí los tumores. Carcinoma. Tumoración polipoidea en el sigmoide es esta. Tienes bases irregulares, ¿verdad?, sugerentes a infiltraciones. Y es hasta aquí la clase de hoy.